La vida de Jesús, mito o realidad. Durante más de 2000 años, la figura de Jesús ha dividido al mundo entre creyentes y escépticos, entre los que ven en él al Hijo de Dios y los que lo consideran un mito construido con el paso del tiempo. Pero, ¿qué sabemos realmente de aquel hombre que cambió la historia? ¿Fue un personaje histórico o una creación espiritual? ¿Dónde termina la evidencia y a dónde comienza la fe? Hola amigos, bienvenidos a Tener Fe o la Razón. Les saluda Dos Santos, su anfitrión, y en este episodio exploraremos las raíces históricas y el significado filosófico de Jesús. ¿Te interesa? Vamos, acompáñame, no te lo pierdas y quédate conmigo hasta el final. El hombre, el mito y el mensaje que todavía resuena en el alma humana. Prepárate para un viaje entre manuscritos antiguos, ideas olvidadas y, ¿por qué no?, preguntas que aún siguen vivas. En Tener Fe o la Razón buscamos entender el misterio de la existencia, donde la fe y la lógica se encuentran en un mismo camino. Buscaremos respuestas a las preguntas más profundas de todos los tiempos. ¿Fue Jesús de Nazaret una figura histórica real o el mito más poderoso jamás contado? Quédate hasta el final e investiga conmigo. Durante siglos, la historia ha inspirado a millones, pero también ha despertado dudas, debates y estudios que intentan descubrir quién fue realmente. No se trata de atacar la fe, sino de comprender los hechos, de mirar más allá de los dogmas y acercarnos con mente abierta al hombre detrás del mito. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy te aseguro que podría cambiar la manera que ves la historia. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Jesús de Nazaret, para miles o millones, es el Hijo de Dios. Para otros, una leyenda. Pero, ¿quién fue realmente? La pregunta sobre si existió de verdad ha llenado bibliotecas enteras y provocado debates interminables, ¿no es cierto? Nuestro objetivo hoy no es dar una respuesta sobre su divinidad, sino explorar las evidencias que tenemos con la mayor objetividad posible. Vamos a separar los hechos de la ficción. ¿Qué te parece? Para poder hacer esto, los historiadores usan una distinción clave, la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Veamos, el Cristo de la fe es la figura teológica, el salvador de los evangelios y el centro de la creencia cristiana, ¿no es cierto? En cambio, el Jesús histórico es la persona que los historiadores han intentado o siguen intentando reconstruir con métodos críticos, analizando por supuesto fuentes y contrastando datos. Es la figura que la ciencia puede afirmar con bastante certeza, que caminó por la Judea del primer siglo. Nuestro viaje de hoy se centrará en la búsqueda de este último. ¿Qué te parece? En busca del Jesús histórico fuera de la Biblia. Para empezar, antes de mirar los evangelios, viajemos a las páginas del Imperio Romano. Salgamos de los textos cristianos y preguntémonos si un hombre llamado Jesús o Yeshua, como quieras llamarlo, caminó realmente por la Galilea del siglo I o del primer siglo. Su huella debía haber quedado en algún registro, ¿no es cierto? ¿Alguien más habló de él, lo conoció para escribir por él o escuchó? Porque debería de haber dejado alguna huella en el registro de su tiempo. Y la respuesta es sí, aunque las huellas son pocas, pero muy potentes. A ver, la fuente no cristiana más importante es Flavio Josefo, un historiador judeo-romano que escribió las
un libro con título Antigüedades Judías, ya lo hemos escuchado, sobre el año 93 después de Cristo. Estamos hablando 60 años después. Josefo no era cristiano y le escribía a los romanos, así que, según los historiadores o algún creyente, no tenía motivos para inventar nada. En su obra menciona a Jesús 2 veces. La primera es en un comentario breve pero revelador donde habla de la ejecución de Santiago, a quien él lo describe como el hermano de Jesús, el llamado Cristo. Este debate casi de pasada, o este detalle más bien dicho, que es casi de pasada, es considerado por la mayoría de los historiadores como una prueba sólida. El segundo pasaje es mucho más famoso y polémico, el testimonio flaviano. En la versión que conocemos, Josefo parece cristiano, describiendo a Jesús como un hombre sabio, si es lícito llamarlo así, que hizo obras sorprendentes y que resucitó. El consenso académico es que el núcleo del pasaje sea auténtico, pero fue adornado por copistas cristianos. Aún quitando esos añadidos que hicieron los copistas, nos queda el testimonio de un historiador no cristiano que afirma que existió un hombre llamado Jesús, conocido por su sabiduría y que tuvo seguidores y que fue ejecutado por orden de Poncio Pilato. Por supuesto que podríamos decir que eso es lo que creen los cristianos. Claro que recuerda que fue retocado por los copistas. Pero Josefo no estaba solo. El historiador romano más importante de la época, Tácito, también menciona a Cristo alrededor del año 116 después de Cristo. En sus Anales, Tácito explica el origen de los cristianos para relatar la persecución de Nerón. Por supuesto, tenía que haber algo escrito y perseguir a los cristianos y hablar de un Jesús, pero por el acontecimiento, pero eso para muchos no da crédito a que haya sido realidad, sino que están hablando del momento. Pero bueno, Tácito escribe que el nombre cristiano venía de Cristo, quien durante el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Este testimonio es oro puro para los historiadores. Tácito despreciaba a los cristianos, los llamaba una superstición mortal. Así que no tenía ningún interés para validar su fe, simplemente reportaba un hecho, y eso es correcto. Estaba reportando a las personas que creían o llamarse cristianas, pero no de Jesús. Pero bueno, cada quien tome su decisión en creer. Además de estos gigantes hay más menciones. Plinio, por ejemplo, el joven, un gobernador romano, escribió al emperador Trajano sobre el 112 después de Cristo, preguntándole qué hacer con los cristianos, describiendo los que cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Seutonio, otro historiador, también menciona a un tal Cresto que causaba disturbios en Roma, lo que muchos creen que es una referencia a Cristo. Creen, pero no están seguros. Tú no sé qué piensas. Justos estos textos dibujan un panorama claro, que a finales del primer siglo, tanto judíos como romanos daban por hechos que el fundador del cristianismo fue una persona real. Cabe aclarar que eso de fundador le compete directamente a Pablo de Tarso, ¿no es cierto?, quien fue realmente el fundador del cristianismo, pero esto será otro video, ¿estás de acuerdo? Porque ahora estamos en busca de la vida de Jesús, mito o realidad. Pero ahora veamos los evangelios bajo la lupa del historiador. ¿Qué te parece? Ahora sí volvamos a las fuentes más famosas, los evangelios. Un error común es verlos como biografías modernas. ¿Por qué error? Bueno, porque no lo son.
Son documentos teológicos escritos para proclamar una fe, más no una biografía. Pero eso no significa que no contengan historia, ¿no es cierto? Para los historiadores que usan herramientas para filtrar el material, y una de las más potentes es el criterio de dificultad. La idea es simple. Si un relato era vergonzoso o problemático para los primeros cristianos, es muy poco probable que lo inventaran, así que probablemente sea cierto. Un ejemplo perfecto es el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Para la teología cristiana, Jesús no tiene pecado y es superior a Juan. Entonces, ¿por qué todos los evangelios dicen que se sometió a un bautismo de arrepentimiento? Un rito que lo pondría en una posición de inferioridad, ¿no es cierto? Este era un problema teológico para la iglesia primitiva, pero recuerden que en todos los evangelios aparece Jesús dijo. De esa forma, pueden los evangelios asegurar que se humilló hasta lo más profundo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aunque lo incluyeran en sus escritos, a pesar de todo, es una señal muy fuerte para los historiadores de que el bautismo de Jesús por Juan es un hecho histórico, aunque sigue siendo un debate en nuestros días. Otro ejemplo es la crucifixión, una muerte vergonzosa reservada solo para criminales. Era la muerte más humillante del mundo romano, y para los judíos era maldito todo el que es colgado de un madero. Un Mesías crucificado era una contradicción, una piedra de tropiezo. Si sus seguidores hubieran inventado la historia, habrían elegido un final heroico, no uno tan deshonroso, ¿no es cierto? Por eso, la crucifixión es uno de los hechos más seguros que tenemos sobre Jesús, aceptado por prácticamente todos los historiadores. Pero, cabe recalcar aquí que todo eso es aceptado por los historiadores ahora por el hecho de conocer ese tipo de castigo a muerte como la crucifixión hecha por los romanos. Todos sabemos ahora que esa es la base del cristianismo, el que Jesús venció a la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. ¿Y para qué? Según el cristianismo, para el perdón de pecados y obtener la vida eterna. Con el sacrificio de Jesús, que murió por ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aunque para muchos también esto es muy discutido, pero no me voy a detener aquí. Debemos de continuar. Pero, si el video te está gustando, mi querido amigo, dale like, comparte. Con eso me ayudas y te lo voy a agradecer muchísimo. Hazlo para que le llegue a más personas como tú. Y no olvides activar la campanita. Pero, continuamos. Esto está interesante. Ahora debemos separar los hechos, mitos y el contexto arqueológico. ¿Listo? Con estas herramientas podemos trazar un perfil básico. Por ejemplo, su nacimiento el 25 de diciembre no tiene una base histórica. Fue una fecha adoptada así muchos siglos después. Poco sabemos cómo era físicamente, ¿sí o no? La imagen del Jesús europeo es una invención artística medieval. Pero como judío de Galilea, lo más probable es que tuviera la piel olivácea y un pelo tanto oscuro como los hombres de su región. ¿Sí o no? Lo que sí podemos afirmar con certeza histórica es que Jesús fue un predicador judío que actuó en Galilea y en Jerusalén. Su mensaje central era la llegada del reino de Dios. Fue conocido como sanador y fue crucificado en Jerusalén bajo el prefecto romano Pontius Pilato. Y aquí es donde la arqueología entra en escena. Porque aunque no se ha encontrado una firma de Jesús, sí se ha confirmado de forma espectacular el mundo en el que vivió. Veamos,
En 1961 se encontró en Cesarea Marítima una losa de piedra con una inscripción que dice: Poncio Pilato, prefecto de Judea, la primera prueba física de su existencia. En Jerusalén se encontró un osario o caja de huesos con la inscripción José, hijo de Caifás, que se cree, perteneció al sumo sacerdote que jugó un papel clave en el juicio de Jesús. Quizás el hallazgo más gráfico sea un talón humano perforado por un clavo de hierro, descubierto en una tumba de Jerusalén en 1968. Este esqueleto es la única evidencia arqueológica directamente de una crucifixión romana en la Judea de esa época, y demuestra la brutal realidad de esa práctica. Lugares mencionados en los evangelios como la piscina de Siloé o el estanque de Betesda también han sido identificados. Cada descubrimiento no prueba de que Jesús haya existido, pero sí demuestra que los evangelios están anclados en un tiempo y en un lugar muy reales. Pero ahora investiguemos la teoría del mito de Jesús, el Cristo, el hombre que se convirtió en símbolo eterno. El paso de Jesús histórico al Cristo universal es una de las transformaciones más profundas de la cultura humana. Aquí la historia se disuelve y lo que emerge es el mito, entendido no como falsedad, sino como verdad simbólica. El mito del Cristo no es una invención, sino una metáfora del alma humana. Para Carl Jung lo veía como una representación arquetípica del proceso interior de redención. El yo que muere a su ego y renace en una conciencia más elevada. Por eso el relato de la crucifixión y resurrección trasciende lo literal. Describe algo que ocurre dentro de cada ser humano. La cruz se convierte en el punto donde la materia y el espíritu se encuentran, donde el sufrimiento ahora se transforma en luz. Joseph Campbell, en El héroe de mil caras, señaló que toda gran figura espiritual repite el mismo viaje. El héroe que desciende a la oscuridad y surge renovado. Jesús encarna ese viaje universal, no como una figura exclusiva de una religión, sino como un símbolo de la evolución de la conciencia. A medida que su mensaje se propagó, fue reinterpretado una y otra vez. Pablo de Tarso, el primer gran teólogo del cristianismo, fue quien le dio forma al Cristo celestial, un ser cósmico que trasciende la historia y habita en el corazón de los creyentes. Para Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, según Gálatas 2:20. En esa frase se resume toda la revolución interior. Cristo no como el hombre del pasado, sino como una presencia eterna que representa la unión entre lo humano y lo divino. Y sin lugar a dudas, fue Pablo quien inició el relato de la divinidad de aquel personaje llamado Jesús, aunque para Pablo, Jesús se hizo divino al resucitar y no antes. Pero eso será otro video para demostrarlo bíblicamente. ¿Qué te parece si me dejas tus comentarios? Y si te gustaría este video, ¿era Pablo o era para Pablo de Tarso Jesús divino antes de su muerte? Interesante, ¿no es cierto? Házmelo saber, te leo en los comentarios. Ahora continuemos. La figura de Jesús se convierte así en un espejo donde la humanidad se contempla a sí misma buscando redención, sentido y esperanza.
Y aunque la historia nos ofrezca fragmentos, el mito nos ofrece significado, porque más allá del debate entre fe y ciencia, Jesús, hombre o símbolo, sigue siendo el reflejo del misterio más profundo del ser, la búsqueda de lo eterno dentro de lo finito. Y a pesar de todo esto, existe una postura minoritaria pero persistente, la teoría del mito de Jesús. Sus defensores sostienen que Jesús nunca fue una persona real, sino fue una figura creada a partir de mitos paganos de dioses que mueren y resucitan, tal como Osiris o Mitra. Sus argumentos se centran en la falta de registros contemporáneos, el silencio de algunos autores y los paralelismos entre la historia de Jesús y otras mitologías. Sin embargo, el consenso académico mayoritario rechaza esa teoría de forma contundente. Para los historiadores, que señalan que la falta de registros personales es normal para alguien humilde de una provincia remota del Imperio Romano. Además, los supuestos paralelismos con mitos paganos suelen ser exagerados o basados en lecturas incorrectas de los textos. La inmensa mayoría de los expertos en historia antigua y cristianismo primitivo, incluyendo académicos seculares y agnósticos, concluyen que la teoría del mito no se sostiene. Si bien existe un debate académico, el consenso es abrumador. Jesús existió. El debate, o los debates al día de hoy, además son quizás no si existió o no. Para muchos filósofos, teólogos, apologetas o apologistas e historiadores, su debate es por la manera en que a través de los siglos, para bien o para mal, han reinterpretado los textos evangélicos y así de esa manera le dan tantas connotaciones, credos, dogmas, para creer al Jesús que caminó en Galilea y Jerusalén en el primer siglo. Al final, el debate ya no es si existió o no, sino más bien el aceptar al personaje llamado Jesús como no solo el Hijo literal de Dios, sino como Dios mismo. Y es allí donde se centra el debate hoy en día para muchos. Pero, entonces, ¿es mito o realidad? Si hablamos de un predicador judío del primer siglo llamado Jesús de Nazaret, que reunió discípulos y fue crucificado por los romanos bajo Poncio Pilato, la respuesta de un historiador es rotunda: sí. La evidencia es sólida y convergente, según muchos. Pero, ¿tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Repito, el verdadero debate entre los historiadores no es si existió, sino quién fue realmente. ¿Un reformador social? ¿Un profeta apocalíptico? ¿Un filósofo? Eso es mucho más difícil de saber. Hemos visto que la historia puede llevarnos hasta la cruz, confirmando la existencia del hombre, pero no puede ir más allá. Además, como detallito extra, les recuerdo a todos ustedes que el cristianismo no puede decir qué hizo o dónde estuvo Jesús desde los 13 años hasta los 30. Porque en los evangelios vuelve a aparecer según a los 30 años de edad cuando comienza su ministerio. Así que este es otro debate y por qué no otro video interesante en el cual solo aquí en Tener Fe o la Razón tenemos información de primera, que el dogma cristiano no quiere que sepas, por supuesto. Déjame saber en los comentarios si te interesa este tema. La pregunta de si ese hombre resucitó y es el Hijo de Dios, el Cristo de la fe, ya no pertenece al ámbito de la historia, sino
al de la creencia personal, ¿sí o no? La historia nos da al hombre y la fe proclama al Señor. Ahora que conoces las evidencias, la reflexión es tuya. Separar al Jesús histórico de Cristo de la fe no busca disminuir a ninguno, sino entenderlos en sus propios términos. La historia nos muestra al hombre, la fe proclama al Cristo, y ambos caminos no se contradicen, se complementan. Hoy hemos visto que la figura de Jesús no pertenece solo a los evangelios, sino también a la historia humana, ¿sí o no? Su existencia es casi indiscutible y su significado es infinito. Así que la pregunta final es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un mito o un maestro? ¿O el reflejo más profundo de lo divino en el hombre? Déjame tu reflexión en los comentarios, siempre desde el respeto y la mente abierta. Si te apasionan los temas donde la razón y la fe se cruzan, suscríbete a Tener Fe o La Razón y activa la campanita para acompañarnos en nuestras próximas exploraciones. No lo olvides, si te interesan los dos temas mencionados, uno era para Pablo de Tarso, Jesús divino antes de su muerte, y el otro, los años perdidos de Jesús, o ¿qué hizo Jesús desde los 13 a los 30 años? Creer no siempre es lo opuesto a pensar. A veces es la forma más profunda de entender. Y recuerda, y no lo olvides, haz el bien y no mires a quién. Hasta la próxima.